En esta oportunidad les daremos a conocer los análisis de datos, la medición, la construcción de escalas y técnicas estadísticas en cuanto a los proyectos de tesis. Para lo cual empezaremos con las técnicas de procesamiento de datos. 1. Los métodos generales. Métodos que permiten determinar la relación de dependencia. 2. Métodos aplicables. Encontramos 4 métodos: método inductivo, método deductivo, método de análisis y método de síntesis. La medición. Cuando se mide, se determina valores numéricos y otros símbolos respecto a objetos o variables. Se mide las cosas, entes, fenómenos, preferencias y actitudes. Reglas de la medición. Existen 3. El primero es definir el objeto de medición. El segundo, definir una escala conceptual para registrar o medir. El tercero, determinar una unidad de medición de un sistema acordado. Niveles de medición. Encontramos 2. Datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos son atributos, características y propiedades categóricas que se pueden usar para identificar y escribir a un sujeto. Datos cuantitativos. Sirven para medir o identificar las posibles diferencias del sujeto en cantidad y grado. Pasamos ahora a conocer la construcción de escalas. Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que se pueden utilizar para la medición de actitudes. La actitud es la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico. Hay diversos tipos de escalas para medir las actitudes. Escala de Likert, el escalograma de Goodman. Ahora les daremos a conocer la escala de Likert. La escala de Likert se mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. La construcción de la escala de Likert comprende de 6 etapas. La primera es construir ítems. Para ello podemos calificar como muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. 2. Administrar los posibles ítems. 3. Cálculo de puntuación total. 4. Determinar el poder discriminativo. 5. Selección de ítems. El otro tipo es el escalograma de Goodman, lo cual mide las actitudes en una dimensión única, la intensidad de la actitud a través de un conjunto de ítems. Los ítems se ordenan de mayor a menor intensidad. Técnicas estadísticas, para lo cual les daremos a conocer la estadística descriptiva. Distribución de frecuencia. Se utiliza para hacer la presentación de datos provenientes de las observaciones realizadas en el estudio. Una distribución de frecuencia constituye una tabla en el ámbito de investigación. B. Representación gráfica. Con la distribución de frecuencias se procede a presentar los datos por medio de gráficos a fin de facilitar la lectura e interpretación de las variables medidas. C. Medidas de tendencia central. Permiten encontrar indicadores representativos de un colectivo de datos. Los 3 métodos que permiten obtener el punto medio de una serie de datos son la media, la mediana y la moda. Media aritmética es el promedio o medio de un conjunto de observaciones o puntuaciones en que las situaciones de la población de estudio es pequeña. Suele utilizarse la media poblacional mediante la siguiente expresión.
Media muestral es igual a la sumatoria de puntuaciones elevado al número de casos entre intervalo de clase. Todo eso entre número de casos. La moda es la observación que se presenta con mayor frecuencia y la fórmula es: moda es igual al límite inferior del intervalo de clase modal por la diferencia entre la frecuencia de clase modal y de la clase que la precede, entre la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y de la clase que una la sigue, más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y de la clase que la precede. Todo eso por el intervalo de clase. La mediana se localiza en el centro de un conjunto de observaciones representadas en una serie ordenada de datos. Y la fórmula es: posición de la mediana es igual al número de casos más 1 entre 2. Análisis paramétrico. Se basa en el análisis de los parámetros estadísticos relacionados a la muestra y la población, para lo cual tenemos un cuadro de doble entrada en donde nos indica la prueba y tipo de hipótesis. Coeficiente de correlación de Pearson. El tipo de hipótesis es correlacional. Prueba regresión lineal. El tipo de hipótesis correlacional causal. Prueba contraste de diferencia. El tipo de hipótesis es diferencia de grupos. Prueba análisis de varianza. El tipo de hipótesis es diferencia de grupos causal. Prueba análisis de varianza covarianza. El tipo de hipótesis es correlacional causal. Análisis no paramétrico. No requieren de supuestos de la forma de distribución poblacional, aceptan distribuciones no normales. Las variables no necesariamente están medidas en intervalos o en razones. Para lo cual también tenemos un cuadro de doble entrada en donde nos indica la prueba y el tipo de hipótesis. Chi cuadrado. El tipo de hipótesis es de diferencia de grupo para establecer correlación. Prueba coeficiente de correlación e independencia cruzada, phi. Tipo de hipótesis es correlacional. Prueba de coeficiente Pearson. El tipo de hipótesis es correlacional. Prueba variable de Kramer. El tipo de hipótesis es correlacional.